muy gustoso de estar con él. Él nos ha compartido la palabra en varias ocasiones, pero hoy vino con Mami Pascuala, esa hermosísima mujer que adoro con todo mi corazón. Pascuala es la mujer más popular en Santa Anita. La más popular desde Punto Sur hasta Las Cuatas. ¿Ves? ¿Dónde? Más para allá. Más para allá todavía. Hasta Tapalpa. Pascuala, la mitad de la población de Santa Anita ha nacido por manos, gracia y bendición de Pascuala. En las manos de Pascuala han pasado cientos y cientos de niños. Así que es una mujer hermosa, dadivosa, extremadamente dadivosa, muy comprensiva y muy, muy amada en Santa Anita. Alabado sea Dios. Amén. Y es la mamá de Gilberto y mío. Porque como yo ya no tengo madre, ella es mi madre. ¿No? Gracias, Pascual. Nuestros niños pasan a su reunión especial. ¿Ya pasaron? Y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la palabra que Dios nos tiene preparado hoy. Normalmente nos hacemos a un lado para que Gracias, Jesús. Que les siga bendiciendo. Amén, amén. Mi esposa, mis hijos están orando por ustedes. Somos una familia muy unida, creemos en la oración. Creemos que cuando oramos cosas suceden. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Mucha gente no lo sabe. Mucha gente cree en oración. Pero si tú ves, la mayoría de los lugares más desérticos son cuando se junta la gente a orar. Si la gente creyera en la oración, no tuvieras unos cuantos. ¿Tuvieras cuántos? Todos. Amén, amén. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a orar. Padre, Señor, venimos delante de ti. Padre, hemos escuchado tu voz, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el buen pastor, Señor, de las ovejas va por delante. Y las ovejas le siguen porque escuchan su voz, Señor. Pero al extraño no le escuchan, pero no le siguen, Señor. Y tu palabra dice, Señor, que tú nos guías, Señor, a pastos verdes, a vida eterna, Señor. Te damos gracias porque no te buscamos, tú nos buscaste, Señor. Antes que nosotros dijéramos sí, tú ya nos habías amado, Señor. Antes de que tuviéramos problemas, tu palabra dice que ya habías predestinado a tu Hijo morir por nosotros, por nuestros pecados. Antes de tener problemas, tú ya tenías una solución, una respuesta a nuestras vidas, Señor. Eres un Padre bueno, eres un Padre bueno, Señor. Damos gracias por tu fidelidad, por tu amor a nuestras vidas, Señor. Y gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en este lugar, Señor. Poder escuchar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, pedimos, Señor, como Pablo dice, abre nuestro entendimiento, Señor. No hay capacidad alguna en nosotros el poder entender tu palabra. Pero cuando tú abres nuestro entendimiento, Señor, podemos ver la palabra viva en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Puede sentarse. Amén, amén. Antes de comenzarle, yo estoy muy nervioso. No sé por qué. Lo hago todo el tiempo. Pero no sé, el pastor me entiende también. En vez nos ponemos nerviosos. Pero déjame comentarle una historia. Solamente no es verídica. Dice que había un pastor que visitaba una iglesia de vez en cuando, cada año. Entonces una familia que le amara mucho al pastor lo invitaron a comer.
Entonces el pastor llega a la casa, le invitan a comer. La esposa para esto había preparado los mejores utensilios para que los utilizaran. Ya ve que uno prepara utensilios para ciertas ocasiones. Entonces se lo dan al pastor. Entonces el pastor empieza a comer y a comer. Pero de repente la esposa, pues ya ve, muy detallista, se empiezan a checar que el pastor agarra los cubiertos. Y de repente en un descuido, la esposa no se da cuenta, pero le hace falta los cubiertos. El pastor se va. Como viene cada año, tarda un año, entonces le dice la esposa al pastor, le dice, ¿sabes qué? Me hace falta un tenedor. Son los que hemos guardado todo el tiempo. El pastor llega otro año. Entonces el pastor queriendo, la mujer queriendo como sacar dónde está mi tenedor, era muy importante para ella. Dice, oye pastor, quiero decirte algo. Cuando tú viniste a comer y te invitamos, te dimos los mejores cubiertos, pero no los encuentro. ¿Nos podías decir dónde está? Y él le dice, es que lo deposité en medio de tu Biblia. Sí. Te voy a contar otra para quitarme yo los nervios. Había un hombre casado con una esposa y él quería ser el líder del dinero. Entonces cuando él es el líder del dinero, le dice a su esposa, le dice, prométeme algo, mi esposa, cuando yo me muera, dame todo el dinero, pónmelo conmigo porque me lo quiero llevar. Pero prométeme. Y pues eran cristianos. Entonces él dice, bueno, te lo prometo. Entonces el marido está enfermo y se muere. Entonces llega una amiga, tú sabes las amigas, ¿verdad? Se cuentan todo. Entonces la amiga dice, oye, hermana, tu esposo se murió. ¿A poco tú agarraste todo el dinero y lo pusiste en el ataúd? Dice, pues sí, soy cristiana, le escribí un cheque, allá que lo cambie. Fue fiel hasta el final. Ojalá que no le pase. Vaya en el libro de Juan. El libro de Juan capítulo 15. Vamos a ver algo ahí. San Juan capítulo 15, versículo 15. Cuando lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Dice el versículo 15, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe. Escuche lo que dice. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado, ¿a qué? A conocer. En esta tarde quiero compartirte lo que es un amigo y lo que es un siervo. Es muy importante identificar nuestras vidas, cómo las estamos llevando en relación con el Señor. Algo que acostumbramos mi esposa, mis hijos y yo, tenemos ya tiempo haciéndolo. Cada vez que nosotros cenamos, por ejemplo, yo me acuerdo en nuestra casa no conoció al Señor, pero yo nunca vi una Biblia en la mesa. Nunca la vi. Quizá la teníamos en la sala, esperando que esté abierta y hubiera un milagro. Pero algo que empezamos a cultivar en nuestra casa, mi esposa y yo, es que cada vez que hay una cena, uno de mis hijos va y agarra la Biblia. Porque exactamente cuando tú te pones a cenar, es exactamente lo que es la palabra de Dios. No es un estudio, es un alimento. Es muy importante entender eso. Entonces empezamos a cultivarlo queriendo establecer o cultivar una relación muy diferente en nuestro hogar. Y gracias a Dios al tiempo empezamos a tener estudios en nuestra mesa, de tal manera que mis hijos van a otro estado en Estados Unidos y hacen lo mismo con sus abuelos. Empiezan a ver algo muy diferente y empezamos a cultivar eso. Entonces cuando leemos la Biblia, todo el tiempo le dijo a mis hijos, cada vez que tú hablas la Biblia, es muy importante escuchar a Dios. Es muy importante escuchar la dirección de Dios. Dios no quiere añadirte conocimiento.
Dios quiere hablarte una palabra que se convierte en pan y alimente tu espíritu. Entonces, cada vez que tenemos un estudio bíblico en nuestra mesa, que es todos los días, nos preguntamos qué es lo que Dios nos está hablando en este momento. ¿Cómo lo podemos practicar en la escuela, en el matrimonio, con tus hijos? Y nos ha dado mucho resultado. Entonces empezamos a hacerlo no porque tengamos que hacerlo, sino porque es nuestra identidad de cristianos, hijos de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que puedes llevar tu vida a través de amistad o a través de un siervo o de un esclavo. El siervo tiene una lista. Por ejemplo, los siervos es muy importante notar que les dan una lista. Entonces ellos dicen, tengo que hacer esto y voy a hacer esto. Son personas que su identidad está basada en lo que hacen. Por ejemplo, en nuestra iglesia muchas veces la gente dice, pastor, no estamos evangelizando, no estamos haciendo nada, me siento inservible. O sea que lo que están buscando es tomar una identidad de lo que hacen. Pero el amigo no toma su identidad de lo que hace. Toma su identidad de una amistad. Fue aceptado mucho antes que él hiciera algo. La palabra de Dios dice que fuimos aceptos en el ¿qué? En el amado. Y allí está la identidad de una persona que tiene una amistad con el Señor. Es algo muy diferente. Entonces, la palabra de Dios dice que una persona que lleva su vida en servidumbre, que quiere hacer una lista de cosas, muchas veces se le olvida tener una amistad con el Señor. Lo curioso es que la palabra dice que el siervo no conoce nada, está ajeno a lo que hace Dios. Tú podrías decir, voy a la iglesia, voy a evangelizar, voy a hacer esto, y ya me siento muy contento, ya hice mi propósito, porque muchas veces no te das cuenta que es lo que hace un siervo. Pero hay un nivel más alto, a ser amigos de Dios, a caminar con Él. Un amigo, es curioso cómo Dios utiliza lenguajes que conocemos. Cuando Dios se refiere a un amigo, es una persona que conoce el corazón del otro, sabe sus intenciones, sabe sus pensamientos, está conectado con una persona. El siervo no. El siervo no conoce nada. Y tú y yo podemos llevar nuestra vida espiritual de una manera como siervos o como amigos. Lo curioso es esto. Yo le he preguntado a mucha gente, le digo, ¿cuántos creen que Dios habla? Y la mayoría me dicen, yo creo que Dios habla. La pregunta es si no es que Dios hable, es que tú le escuches. Es muy importante. Le digo, es importante notar que antes que tú tuvieras una Biblia, los discípulos, los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, ellos no tenían Biblia. Ellos eran guiados por una amistad con el Espíritu Santo. Y a través de lo que hicieron, escribieron la Biblia. En ese tiempo muchas veces nosotros podemos tomar la Biblia y dejar una relación con el Espíritu Santo. Es importante saber cuál decisiones tomar en momentos. Cuando yo vine hace unos 30 años, 30 y tantos años a México por primera vez, me acuerdo que yo traía como $800. Tú vienes de allá y ves la vida de las personas y te quebranta. Entonces terminé dando todo mi dinero. Llegó una persona, me comentó sus problemas, pum, quebrantó mi corazón, ahí va. Gilberto, esto necesito, y le di todo. Terminé dándole todo. Yo me voy a dormir, estoy orando, y me dice, Señor, Gilberto, le diste un pescado, pero nunca le enseñaste a pescar. En la palabra de Dios vas a encontrar todo el tiempo dos principios. Muchas veces hay que dar un pan, pero muchas veces, o un pescado, y muchas veces el Señor te va a decir, enséñalo a pescar. ¿Cuál de los dos principios le tienes que dar a esa persona? Cuando no tienes una relación con Dios, sientes culpabilidad y quieres darle a toda la gente. Porque no distingues que hay un momento de dar y un momento de enseñarle a sembrar. Yo no lo sabía. Y muchas veces nosotros tomamos principios porque estamos reemplazando muchas veces una amistad con el Espíritu Santo y decimos, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento?
Es muy importante, iglesia. La palabra de Dios no solamente es algo que puedes aprender, es algo que tiene que ser aplicado a tu vida. Yo me di cuenta hace tiempo que estaba viviendo cosas que había aprendido, pero no provocaban cambios en mi vida. Me acuerdo hace años, tenía experiencias con Dios, Dios se manifestaba, pero comento una vez estaba mi esposa y mi familia en Estados Unidos, estábamos orando y clamando al Señor. Yo me acuerdo haber dicho eso, lo que dice Mateo capítulo 18, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está presente. Yo lo sabía. Pero llegó un momento que estaba orando y es como que se rasgó un velo y de repente Él se manifestó en vida. No lo pude ver, pero puedes sentir la presencia de Dios. Yo me agarré llorando. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos ese versículo? Y no es para aprendérselo, es para participar de su presencia. Esto es bien importante, iglesia. Los versículos no son para aprenderse, es para vivirlos. Cuando Dios está diciendo donde 2 o 3 están reunidos en su nombre y Él se manifiesta, Él está diciendo que si tú abres tu corazón puedes sentir su presencia. O sea, eso es muy importante. ¿Por qué? Cuando tú participas de su presencia tiene 2 manifestaciones que son muy importantes para tu vida. Cuando Él se manifiesta en tu vida, ¿por qué? Porque inclinas tu corazón, todo se vuelve posible. Vuelvo a decirle, todo se vuelve posible. A mí no me gusta cuando la gente dice, creo en Dios, pero es difícil encontrar un trabajo. No me gusta. Porque va en contra de lo que estás diciendo. Cuando Cristo apareció en un lugar, los panes se multiplican. Tú me estás diciendo que tienes problemas económicos y tienes el mismo Dios de la Biblia. Entonces, cuando experimenta la presencia de Dios, la mente se renueva. Y lo que es imposible, se vuelve ¿qué? Posible. Eso es una renovación de nuestro entendimiento. Y eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, cuando tú empiezas a tener un encuentro con la presencia de Dios, porque hay una amistad día con día, no solamente estudios, pero Señor, quiero tu presencia. La palabra de Dios es solamente una invitación a tener un encuentro con Él. Es solamente. Cuando tú te quedas solamente con el estudio y solamente lo que tú aprendes no va a transformar tu vida. Sí lo han visto en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Jesús le dice, ustedes escudriñan la Escritura pensando que en ella vas a encontrar la vida, pero no. La Escritura da testimonio ¿de quién? De Él mismo. La Escritura te lleva a Cristo. Entonces, cuando tú escuchas una escritura o una predicación y provoca hambre, estás teniendo un encuentro con su Espíritu. Y cuando te lleva a un encuentro con su Espíritu, tu mente es renovada y todo se vuelve posible. Te puedo dar testimonios, muchos testimonios, pequeños y grandes. Uno de los que te puedo decir es, me levanté un día en mi casa y estaba yo en la cocina preparando un almuerzo. Mi esposa en ese tiempo estaba ayudándole a mis hijos a los estudios porque estaban en la casa y le estaba dando por el virus. Entonces yo me levanto y empiezo a ver a mi esposa y mi hijo platicar de un problema de la escuela. Empiezan a decir, papá, mamá, mira, es que esta maestra no está haciendo su trabajo, le está haciendo la vida difícil a muchos alumnos. Entonces mi hijo estaba desanimado, hacía de una forma, la maestra, pum, X, haciendo de otra manera. Entonces había un problema en esa situación. Entonces cuando yo estoy escuchando esto en la cocina, me acerco. Digo, mi amor, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, es que Gilberto, los niños están teniendo un problema en la escuela con la maestra. Digo, esto es muy fácil. Esto es muy fácil de arreglarlo. Venimos delante de Dios y le decimos, Señor, o la promueves o se mueve. Te lo estoy diciendo en serio. Dios conoce la situación que tú estás viviendo, pero muchas veces tú no sabes que Él lo sabe y quiere hacer algo en tu vida. Algo insignificante. Entonces le digo a mi hijo, es muy fácil esto, mi hijo. Es muy fácil. Digo, ven, vamos a orar. Señor Jesús, trae tu justicia a esto. Señor, oramos por esta maestra que quizás está pasando por momentos difíciles o algo. Señor, creemos, Señor, que esto se tiene que arreglar. Entonces mi hijo se me queda mirando y dice, papi, así de fácil, así de fácil.
Mi hijo se levanta a las 7 de la mañana, agarra su celular y le llegan los correos electrónicos, los emails. Cuando ve el primer email dice, la maestra se salió de trabajar ese mismo día. El siguiente día, mi hijo me dice, papá, mira lo que pasó. Le dije, yo sabía. O sea, no me está sorprendiendo. Jesús habló a la higuera. Y cuando los discípulos caminaron, se sorprendieron. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no estaban impuestos que cuando decían algo, se hacía. Muchas veces nosotros oramos y decimos, ojalá que pase. No, yo no creo en eso. No tenemos opción, tenemos que avanzar. Tenemos que prosperar, nuestra familia tiene que cambiar. No hay opciones. Dios quiere atrapar tu mente de tal manera que no tengas opción y que cuando hables, vea el Espíritu de Dios moverse. Fíjate que todas las promesas que Dios puso en tu vida ya están. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya preparó todo para que andes en eso. ¿Por qué no andamos en eso? Porque nuestra mente no se alinea a la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, renovaos el entendimiento. ¿Está conmigo? Sí lo está viviendo. Desde un principio Dios ha querido tener una relación con su pueblo. En el Antiguo Testamento lo puede ver en Éxodo capítulo 20. La Escritura dice que Dios quiso tener un encuentro, tener una relación con su pueblo, ser amigos de ellos. Si tú ves, la ley no vino en Abraham. ¿Por qué? Porque se le llama amigo. La ley está hablando obras. Por eso en el Antiguo Testamento ves que la gente le decía a Jesús, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estaban rechazando la vida. Jesús era la vida. Entonces rechazan la persona de Jesús y quieren buscar el hacer, el trabajar, pero no lo encuentras en Abraham, no lo encuentras en Jacob. ¿Por qué? Porque caminaban con Dios. Tienes dos opciones: caminas con el Señor Jesús en relación o vas a entrar en esfuerzos. Eso es bien importante. Entonces el siervo está midiendo su identidad a través de lo que hace. El amigo no, el amigo tiene identidad y porque tiene identidad empieza a obrar, es muy diferente. Ahora tú vas a checar algo muy esencial, creo que lo sabemos en los matrimonios. Cuando el hombre está enamorado de la esposa le pide hacer algo. Sí, mi amor, corre por hacerlo porque está enamorado, no le cuesta, no hay trabajo, va la extra milla. Parece ser que el amor te lleva a hacer lo que dice la Biblia. Se casan y de repente, mi amor, me traes eso, estoy cansado. Me das un abrazo, es que mi amor me duele mis brazos. Me das y empieza como que cuesta, porque ya no hay amor. Entonces, cuando hay una relación te lleva a amar. Cuando te lleva a amar, hace la extramilla. La palabra de Dios, yo le enseño a la iglesia. Muchas veces la gente la quiere practicar. Yo le pregunto, ¿cómo la practicas? La palabra de Dios nos dice que cuando tienes una relación con Jesús, el fruto es lo que dice la Biblia. Pero el querer llevar y hacer y pretender hacer todo lo que la Biblia dice, muchas veces nos estamos llevando cargas. Yo le digo a la gente, ¿cómo amas a tu enemigo? ¿Cómo lo haces? Yo no puedo. Pero cuando estás enamorado del Señor no ves errores. Cuando una persona me dice es una mujer la gente dice es que este niño es muy macrado. No lo es. Es que quizás su padre no está en su vida. Empezamos a justificar a la gente porque Dios ve cosas diferentes a las que el ser humano ve. Porque el amor es lo que hace. ¿El amor qué? Cubre. Y más esto, mira, una vez le comento yo a la gente, antes de partir esta vida es muy importante que tú te enamores del Señor. Es inevitable. Porque la inercia del ser humano antes de partir es checar qué es lo que hizo y qué no es lo que hizo. Cuando estás enamorado, es como que si Dios ciega tus ojos a mirar tus obras, ves la obra de Cristo Jesús. Y solamente no tienes miedo a eso. Entonces, eso es muy importante entenderlo, iglesia. Dios te llamó a una amistad. La pregunta sería, por ejemplo, yo le digo a la iglesia, por ejemplo, el pastor está dando una dirección. Y es muy importante entender, escuchar la voz de Dios a través de personas. Dice la Biblia que Dios ha hablado ¿de qué?
de muchas maneras. Dios utiliza muchas maneras para hablarnos. Y muchas veces nosotros hacemos decisiones en nuestra propia vida y se nos olvida que somos ovejas. Juan capítulo 10 dice, el Señor va por delante. La única manera yo saber dónde está Jesús es ¿qué? Escuchar su voz. Si no escucho su voz, no sé por dónde va. Mucha gente me dice, pastor, ¿puedo ser cristiano y vivir con mi esposa? Mi novia, y nos vamos a hacer? Sí, lo puedes hacer. Pero el problema no es ese. El problema es que la dirección de Jesús no va por ahí. Mucha gente dice, pastor, ¿puedo hacer eso? Sí, lo puedes hacer, eres cristiano. El problema no es ese. El problema es que Jesús no va en ese camino. Entonces es importante entender, escuchar la voz de Dios para saber cuál es la dirección. ¿Tú sabías que tanto en esta iglesia, en otras iglesias, la gente se va molesta de la iglesia por algo que fue ofendido? Pero se les olvida que Jesús los trajo aquí. Y si Jesús no se mueve de aquí, tú no puedes moverte porque alguien te hizo mala cara o algo eso. ¿Por qué? Porque si tú sales de su voz, no te va a llevar a pastos verdes. De repente dices, ¿por qué me siento seco? ¿Por qué no tengo ánimo? Quizás estás guiando por tu carne y por tus emociones. Porque fíjate que el siervo no conoce la intención del corazón de la persona. No la conoce. Pero el amigo sí. El amigo sabe la dirección. Sabe dónde estar. Yo lo aplico en mi trabajo. Mira, hace años llegué a Estados Unidos y oré por un trabajo. Entro en un trabajo. Puedo platicarte cosas, no sé cómo las vayas a tomar, pero yo sabía cuánto tiempo iba a estar allí, qué iba a pasar. Le digo a mi esposa, mira, antes de estar trabajando allí, hay dos opciones. Así me veo como una luz. La luz tiene que estar ¿dónde? ¿Abajo o arriba? Entonces, ¿qué hace mi mente? Mi mente la practica, tengo que estar arriba. Entonces le digo a mi esposa, hay dos opciones. La persona que está de supervisor o es promovido o se mueve a un lado porque tengo que ir arriba. Entonces mi esposa dice, Gilberto, todavía no estás trabajando en este trabajo, me estás diciendo 3 meses y todo eso. Sí. Entonces muchas veces no nos atrevemos a creerle a la palabra de Dios. Muchas veces decimos, ¿qué tal si no pasa? ¿Qué tal si son mis emociones? Y la gente está jugando con esto. Y la gente me puede decir, pastor, ¿qué tal si me equivoco? No pasa nada. Pero antes de que tomaras una decisión no estaba pasando. No pierdes nada. ¿Por qué no intentas a creerle al Señor? ¿Por qué no le crees al Señor por una vez y decir, ¿sabes qué? Voy a ponerlo todo. Te quedas sorprendido. Me acuerdo mi esposa vio en 3 meses el supervisor que estaba, se tuvo que salir. Tuvo problemas con el carácter de la manera y empecé yo a trabajar ahí. Entonces me dice mi esposa, ¿cómo lo supiste? Es que soy amigo de Dios. No porque tú cantes, soy amigo de Dios, eres amigo de Dios. Requiere que tú cultives una relación con Dios todos los días. Quiere decir que tú te levantes y decirle, Señor, tengo hambre. La palabra de Dios es curiosa porque Dios la envuelve en parábolas, las esconde. Tú dices, ¿por qué la esconde? Dios tiene un propósito. La palabra de Dios está diseñada para bendecir, nunca para acusar. Nunca. Pero cuando, por ejemplo, tú agarras a un niño y le das una dirección y no la hace, y tú le vuelves a dar la dirección, la palabra ya no bendice. Ahora el niño se siente ¿qué? Acusado porque no la ¿qué? No la ha puesto en práctica. Entonces, como el padre, no, la dirección de la palabra no es para acusar, lo que hace Dios la envuelve y la pone solamente a la disposición de hambre. Diga conmigo, hambre. Cuando hay hambre y sed de justicia, la palabra ¿quién? Se abre y toma vida. Y de repente dices, wow, me siento, fíjate, cuando la palabra de Dios es revelada a tu vida, empieza tu mente a pensar, Dios está conmigo y sé que algo va a pasar en el trabajo. Te da visión, te da dirección, porque eso es lo que hace una persona cuando tiene una relación con Dios. No sé si lo pueden mirar. Mire, estaba contando a mi familia, en el tiempo del virus,
Mi esposa es muy, checa todo lo que tenemos que hacer, el gel, no toquen allá, no toquen acá. Tú sabes, los hombres muy descuidados agarramos ahí, no toques ahí porque toda la gente toca. Entonces, es lo de una madre y es lo de una esposa. Gloria a Dios por las esposas. Yo soy un poco muy ido, entonces ella nos trae a mis hijos y a mí. Entonces, un día me dice Gilberto, me dice mis hijos, era un viernes, nosotros acostumbramos a salir a comer los viernes o los sábados, toda la familia. Entonces salimos, me dice mi esposa, ¿a dónde vamos? Entonces me dijo, papá, ¿a dónde crees tú que vayamos? Le digo, vamos al Golden Corral. El Golden Corral es un buffet. Buffet es mucha gente. Entonces me dice, Gilberto, no quiero que vayamos allá, hay mucha gente. Yo te voy a decir algo que yo experimento mucho. Aún en los deseos que yo tengo, muchas veces no son mis deseos. Los deseos Dios los impregna, los pone y los produce en ti. Y muchas veces nosotros pensamos, oye, se me antoja esto, se me antoja el otro, y no vamos más allá. Entonces le digo a mi esposa, se me antoja ir al Golden Corral, y me dice, ok, tú eres la cabeza del hogar, ora, que el Señor te dice. Le digo, pues te estoy diciendo. Entonces me dice, no, tú estás diciendo que se te antoja. Le dije, no, Dios le digo, yo siento de parte de Dios que tenemos que ir al Golden Corral. Entonces dice, ahora, algo que tiene mi esposa es cuando yo le estoy diciendo, Dios me está demostrando algo, ellos ponen mucho cuidado, porque han visto demasiadas manifestaciones. Ellos no tienen problema con eso. Ahora, yo no crecí en una iglesia así. Si tú decías que Dios te hablaba, raro. Pero pregúntate, ¿no debe ser lo más fácil para un cristiano? Porque si solamente los líderes escuchan la voz de Dios y no están allí, ¿a quién vas a seguir tú? Eres oveja, estás diseñado a escuchar la voz de Dios. Y la mayoría lo escucha, solamente no lo identifica. Entonces, vamos a Golden Corral y mi esposa entra allí y cuando ve el puño de gente se paraliza. Dice, Gilberto, me hace la seña, se da. Y mis hijos nerviosos, veando qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo le digo a mi esposa, dame tu mano. Digo, cierra tus ojos. En cuanto cerró sus ojos, la presencia la empezó a tocar en el Golden Corral. Le dije, es que la fe no es de vista. Tú solamente ves la gente, yo veo algo. Le dije, mira, para que Dios pusiera ese deseo de venir en Golden Corral, quiere decir que hay algo que yo voy a hacer, que Dios me mandó y va a pasar. Entonces, cuando yo digo eso, lo he hecho muchísimas veces. Te voy a contar historia tras historia. Mis hijos ponen atención, porque el papá está mostrando algo. Entonces ya nos metemos y mi esposa dice, cuando hablas me siento seguro. Soy el respaldo de la casa. Entonces nos metemos, nos dan un asiento y de repente estamos ahí. Entonces yo les digo a mis hijos, observen. Tienes que observar lo que va a pasar. Cuando yo estoy diciendo eso, entiendo que va a pasar algo. No, Dios no puso un deseo por deseo. Entonces viene una mesera, una americana, y en el Golden Corral lo que ellos ganan solamente es lo que tú les das cuando acabas de comer. No tienen un pago. Entonces esta señora estaba desde la mañana hasta la tarde y nadie le daba. En vez le daban $1, $2, y la señora tenía familia. Llega un señor y la empieza a maltratar porque mala mesera, no le da dinero y todo eso. O sea, la vida de la señora está destrozada ese día. Entonces cuando yo me acerco, siento en mi corazón, escucho la voz de Dios, me dice, es ella. Entonces empiezo a sacarle plática. Entonces cuando le empiezo a platicar y se acerca, empieza a llorar y a llorar y a llorar. Me levanto y le abrazo. Se levantó mi esposa y la abrazamos. Le digo, ¿qué pasó? Entonces ya nos contó el problema. Entonces le digo, ¿me permites orar por ti? Oramos por ella. El Espíritu Santo la toca en el restaurante. Mis hijos están viendo esto. Empezamos a orar y orar. Ella viene al Señor, tocada por el Espíritu Santo. Y de repente, pues como todo, le damos una buena propina y más llora, porque no esperaba de eso. La pregunta sería, ¿qué es? Que muchas veces nosotros no vemos más allá, porque no somos amigos de Dios, no sabemos que hay cosas, que más que un restaurante, más que comida, hay algo que Dios te quiere enseñar en los meseros. Tanta persona con necesidad y tú y yo teníamos la solución. Cuando Jesús llegaba a un lugar, era la respuesta. No sé si lo están mirando. Entonces es muy importante escuchar la voz de Dios. Eres hijo de Dios, lo tiene. Por ejemplo, la gente dice, pastor, yo nunca escucho la voz de Dios. Mentira. Para que tú seas salvo, tuviste que escuchar el llamado de Dios.
Fácil. Tu principio fue escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que nadie viene al Padre si no es llamado. O sea, un llamado, una voz. Tú dices, bueno, pero no fue Dios, fue el pastor. Entonces, nosotros lo acreditamos ¿a quién? A la gente. Y no sabemos que Dios habla ¿de qué? De muchas maneras. Esto es bien importante que lo puedas meditar y puedas cada día tomar una determinación. Vivir tu vida a través de obras. O rendirte y decir, Señor, quiero tener una relación contigo. Esto es bien importante. El primer carácter de una persona que tiene una relación con Dios empieza a ver las cosas posibles. Cuando son imposibles, las empieza a ver posibles. Empieza a ver situaciones y empieza a tener hambre de milagros. Cuando tú tienes una relación con Dios, no tienes opciones. Empiezas a tener hambre de milagros, tienes hambre de cambios. Cuando solamente tienes enseñanza, hiciste ya lo que tuviste que hacer, fuiste a la iglesia, diste tu diezmo, hiciste esto, hiciste lo otro. En veces tienes problemas en tu casa y de repente dices, bueno, pues quizás Dios va a sacar algo bueno de aquí, o quizás Dios lo permitió. Y la mente, escucha, no tiene esperanza, está muerta, está ajena de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente? O sea, fíjate, cuando Dios llegó a ese lugar, los panes se multiplican. Cuando Dios llega, sale una moneda de un pez. La gente dice que Jesús fue pobre, mentira. Un hombre que puede convertir la agua en vino en un instante. Y tú me dices, ¿y el mejor vino cuánto vale el vino? Y tú me dices que es pobre una persona. Él no tenía limitaciones. Pero fíjate, él siendo Dios, no se aferró a ser hijo de Dios, pero la Biblia dice que es el hijo del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó un modelo a seguir. La Biblia dice, el hijo del hombre no puede hacer nada, nada, estaba sujetado. Lo que Jesús nos está mostrando, Él toma nuestra identidad humana para enseñarnos un modelo a seguir. Ahora escucha esto, si Jesús haya hecho los milagros porque es Dios en la misma tierra y no fuera a tomar forma de hombre, tú dices, bueno, pues sí, Jesús hizo milagros, qué bueno y todo eso. Y quizás tú te sorprendes, pero los milagros que los hizo, no los hizo como hijo de Dios. Lo muestra hijo del hombre, como diciendo, lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Y aún mayores cosas. Yo le digo a mis hijos, si tú y yo no estamos viviendo lo que está en la Biblia, necesitamos incomodarnos. Necesitamos ser humildes, decimos, tu palabra dice, tu palabra dice. Tu palabra dice. Ahora, yo me pregunto, ¿será el mismo Dios de la Biblia el Dios que tenemos adentro? Escucha, ¿quién le dijo a Zaqueo que estaba haciendo mal con el dinero? ¿Quién le dijo? ¿Quién lo acusó? Nosotros agarramos versículos, aprendemos versículos, enseñanza. Hay gente que predica, se prepara para predicar. Solamente toma las escrituras para hacer el ministerio, ese es un trabajo. Dios no quiere de esa manera, Dios quiere amigos. Pero muchas veces la misma gente que está ministrando no tiene una relación con Dios, solamente utiliza las escrituras para enseñar. Y Dios no está buscando eso. Dios está buscando una relación día con día. Cuando Jesús entra a la casa, fíjate eso, lo curioso, cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, la presencia de Jesús produce ¿qué? Convicción. La convicción dice, Señor, todo lo que he hecho. Tenemos aquí algo diferente porque ahora somos padres. Hemos aceptado al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, lo llevamos a la gente y queremos decirle al hijo, arrepiéntete porque te vas a ir al infierno. No hagas esto, no hagas el otro. Eres mal hijo, te lo he dicho. Y queremos cambiarlos con nuestras propias fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta que Dios quiere que tú no cambies. ¿Quién puede cambiar a sus hijos, a su esposa? ¿Cuántas veces le ha dicho, mi amor, haz eso? Y de plano dice, no entiende. El que no ha entendido eres tú, que los cambios no están en tus fuerzas. Hay hombres que conocen la Biblia, pastores y líderes que en su casa no quieren utilizar la Biblia. Digo, no lo utilices, no lo utilices. Ellos no quieren
que tú escuches, por ejemplo, cuando yo tenía problemas en mi relación con mi esposa, yo le decía, yo quería de una manera apaciguar, ¿verdad? Yo le decía, mi amor, mira, la Biblia dice que Dios te ama. Me dice, mira, Gilberto, yo no tengo problema con la Biblia. Yo no quiero que tú me digas que Dios me ama, ya me lo sé. Yo quiero ver el amor de Dios a través de tu vida. La gente conoce escrituras, pero lo que quiere ver es el reflejo de Cristo en tu vida. Y eso produce cambio en tus hijos, en tu casa. Esto es bien importante, iglesia. En la relación con Jesucristo hay poder, hay cambios. Hay cambios para tu casa, hay cambios para tus hijos. No hay opciones. No hay opciones. Esto es bien importante. Cuando mis hijos estaban pequeños, me acuerdo que mi esposa me dice, Gilberto, tú tienes una fe muy diferente a la gente. Eres muy agresivo en la fe. Entonces todo el tiempo yo luché con eso. Tengo 2 pequeños. Y esos 2 pequeños empezaron a crecer. Entonces la mayoría de la gente estaba perdiendo a sus hijos. Los están como que se van. Y mucha gente, la gente utiliza principios, todo eso. Entonces dije, a mis hijos no le pasa esto. Entonces mi esposa una vez se acerca conmigo, me dice, Gilberto, tu fe es indudable. Pero me dice, ¿sabes qué, Gilberto? Al menos que pases tiempo con tus hijos. Porque la fe sin obras es muerta. Ellos no saben nada. Entonces yo me di cuenta y dije, es cierto eso. Entonces mi esposa me dice, ¿por qué no le enseñas a tus hijos lo que sabes hacer? Entonces yo dije, ok, ¿qué es lo que más practico yo? Escuchar la voz de Dios. Lo practico todo el tiempo. Entonces le digo, ok. Entonces mis hijos están en la cama, antes de irse a la escuela. Entonces yo les empiezo a decir, mira, mi hijo, Dios me ha hablado, mira, sucedió este milagro. Y le cuento muchos milagros, Dios me habla y Dios, todo eso. Entonces yo veo que ellos, sí, y todo eso. Mi hijo grande nomás se me queda viendo, mi hijo está jugando con los monitos de peluche, pero parece que no están poniendo atención, pero todo lo escuchan. Entonces mi hijo Caleb, tengo un hijo que se llama Caleb, el otro se llama Natanael. Caleb es el más chico, me dice, oye papi, ¿en realidad Dios te habla? Le digo, sí. Entonces, fíjate, los niños son tan, no sé, la niña Karina hace preguntas, mi hijo también las hizo, me dice, si Dios habla, ¿por qué yo no le escucho? ¿Qué harías con esa pregunta? Muchas veces nosotros queremos sacar un fórmula de versículos, una fórmula para tratar de convencer al niño. El niño no se lo come. Entonces le digo, la razón que tú no le escuchas es porque no le has pedido que te hable. No tienes una amistad con él. Entonces le digo, pero es muy fácil. Podemos pedirle al Señor que te hable y Él lo va a hacer. Entonces me dice, ok. Y empezamos a orar. Le dije, ok, Señor, Padre Celestial, mi hijo quiere conocerte, quiere escuchar tu voz. Te doy gracias, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces él abre sus ojitos y dice, sí, papi, Dios no me habló. Le dije, dale tiempo. Pasó un día, 2 días, 3 días, 1 semana, 2 semanas, 2 meses. Estoy yo en la cocina cocinando. Entonces llega mi hijo de la escuela contento. Me dice, Daddy, se me olvidó decirte. Esa noche que tú oraste, Dios apareció en mi sueño. Un niño de 6, 7 años. Y si estamos caminando juntos y Dios está hablando en mi vida. Cuando ellos ven que lo que hablamos es verdad, empieza a tener un temor de ellos de saber que Dios es real. Los padres tenemos 2 opciones. El padre, muchas veces queremos enseñar algo con escrituras, darles enseñanza. No, ellos no quieren eso. Ellos quieren ver a Jesús. Yo, por ejemplo, cuando una persona me dice, mire, quiero aceptar al Señor Jesucristo, yo no creo en una oración tan fácil. Dios es real. Cuando le pedimos a Jesús que venga en el corazón, el Espíritu Santo viene y toca a la persona. El encargado soy yo. Lo conozco, es mi amigo, viene conmigo. Y si se lo presentamos, se lo vas a presentar de 2 maneras. Como amigo o porque te lo sabes de memoria. Yo no, lo conozco. Yo le digo a la gente, no creas en lo que digo, déjame orar por ti. Solamente déjame orar por ti.
Y Él se va a manifestar para que tú lo conozcas de una manera muy diferente. Es algo muy diferente, iglesia, cuando Él se manifiesta y toca a una persona porque le conocemos. Porque le damos a conocer a Jesús a la gente. Y esto es bien importante. Mi hijo desde allí empezó a notar que todo lo que hacíamos en la casa era verdad, era demostración. Cuando un padre quiere ser líder en su casa, te lo muestro de una manera. Si tú ves los osos polares que van en la nieve, la mamá o el papá todo el tiempo va por delante. No le dicen al oso, camínale, ve por allí, ve a la iglesia, haz esto, haz el otro. No. La mamá o el papá va por delante. Y tú checas en la nieve lo curioso o en el lodo. La mamá osa o el papá oso van por delante y ponen huellas. ¿Sabes qué hacen los ositos? No pueden salir, pisan en las pisadas de la mamá o el papá. Si tú entiendes esto, eso es lo que es un líder. El líder es el que muestra camino, no es el que manda, no es el que dice. Y muchas veces nosotros como líderes en la casa, como papá y mamá, queremos traer un cambio a nuestros hijos, pero no están viendo la realidad, no ven a un Dios vivo. No hay opciones, tu familia tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Cuando yo entendí eso en mi casa, empecé a tener estudios con mis hijos. Me di cuenta que era solamente darle acción a la fe y teníamos la casa conquistada para Cristo. ¿Nunca te has fijado? Me gustan los letreros que ponemos, mi casa y yo serviremos al Señor. Y muchas veces estamos desesperados porque el esposo no viene a la iglesia, los hijos no te entienden y todo eso. Tú dices, pero pastor, yo les he dicho, yo he hecho mi trabajo. ¿Hecho mi qué? ¿Hecho mi qué? Siervo. Pastor, yo hice lo que tenía que hacer como madre, ya le dije. No me hace caso. Diga conmigo, trabajo. Eso es un siervo. El amigo no hace eso. El amigo entra al corazón del niño, de la niña, y le muestra el corazón de Jesús. Es muy diferente. Entonces yo tengo que enseñarle a mis hijos que Dios es verdadero en mi vida. De tal manera que en nuestra casa, decisiones todo el tiempo decimos, Señor, ¿qué es lo que tú nos estás mostrando? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? Porque así es Dios. Dios quiere hablarte, quiere dar dirección, solamente si tú quieres una amistad. Ahora, te voy a decir una cosa, tú puedes satisfacerte con la enseñanza. Está bien, no vas a ver cambios. El poder no radica en la enseñanza, radica en el encuentro. Cuando la enseñanza te lleva al encuentro, la persona de Jesús transforma tu vida. Y si tu vida es transformada, tu vida se convierte en una transformación en tu casa. Y tu casa y tú servirán al Señor. No es difícil, pero necesitas rendirte al Señor. Cuando yo llegué a comunidad cristiana, lo que me enamoró es que el pastor nos contaba historias de milagros y milagros y milagros. Y me provocó hambre. Me provocó hambre. Me provocó buscar lo mismo, manifestaciones en mi casa. De tal manera que Dios está conmigo, ¿quién es contra mí? Pero Dios tiene que conquistar tu vida, te tienes que rendir a Él. Vuelvo a decir, ¿tú sabes por qué los panes se dejaron de multiplicar? Proféticamente porque el pueblo fue saciado. Cuando tú ya estás satisfecho de venir a la iglesia, adelante. Los panes dejan que ¿qué? De multiplicarse. Espiritualmente, la revelación, la palabra no está viniendo a tu vida algo nuevo. Algo nuevo, ¿por qué? Porque no hay hambre. Pero cuando hay hambre, Dios te da sueño, te habla a través de la gente y empiezas a saber la voz de Dios donde quiera. Y cuando oyes la voz de Dios, empiezas a tener pensamientos de esperanza. Hay personas que piensan de la economía y checa, ojalá, a ver cómo lo voy a hacer. La pregunta sería, ¿Dios está contigo? Fíjate esto, dice la Biblia en Marcos, que había una sinagoga donde una persona tenía un espíritu inmundo. Yo no sé qué hacía allí. Todo el tiempo se paraba a alguien y leía las escrituras, los rollos del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo estaba esa persona allí? Problemas todo el tiempo. ¿Estaban las escrituras ahí? Sí. Había personas educadas que sabían cómo abrir los rollos, tenían todo
se puede decir el rollo, cómo hacer todo el trabajo, ministrar todo eso. Dice la Escritura que cuando Jesús entró a esa sinagoga, el demonio reconoce y tiene que salirse de allí. Ahora, si tú llegas a un hogar, tienes que visualizar eso. A mí me ha pasado demasiado. He llegado a hogares y, por ejemplo, le comentaba un testimonio. Mi esposa me comenta que cuando yo llegué a su hogar, al hogar de ellos, su hermano en ese tiempo no era cristiano, decía pues malas palabras todo el tiempo. Él no me dijo, pero le comentó a mi esposa que cuando yo llego a su casa y yo llego allí, dice que algo espiritual le puso un cierre a su boca. Y cada vez que él quería hablar conmigo, no podía. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Es que en cada frase que él decía era pura mala palabra, puras cosas que no era. Y me dice, pero ¿qué tiene tu novio? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué no puedo hacer eso cuando él está presente? Era porque Jesús estaba presente. Jesús está presente. Lo más importante de un cristiano, grábatelo, es lo que piensa de Dios. Porque lo que tú piensas de Dios es lo que vienes a hacer. Te lo vuelvo a repetir. Lo más importante de un cristiano es lo que piensa de Dios. Porque la Biblia dice que Dios, como un espejo, vemos la ¿qué? La gloria de Dios es un reflejo. O sea, hace que cuando tú entras a la presencia de Dios y ves a Dios y dices, Dios es para mí, es amor, tú te conviertes en amor. Pero ¿qué hay cuando tú sabes, yo sé que Dios me ama, pero no puedes amar a tu hermano? Solamente tienes ¿qué? Enseñanza. Hay personas que dicen Dios es misericordia, pero muchas veces tenemos el problema de nosotros convertirnos en misericordia. Es solamente, lo sabemos, pero no hemos visto la presencia de Dios. No hemos sido eso. Entonces, para mí, yo le digo a mis hijos, ¿a poco no lo experimentan? Yo le digo a mis hijos, miren, sean observativos. Pasas un momento en adoración, sientes la presencia de Dios, le digo, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo sientes? Me dice, papá, siento que todo lo puedo. Es exacto, la Escritura toma vida cuando tú estás en la presencia de Dios. Cuando no estás en la presencia de Dios, dices, pues todo lo puedo que me fortalece, pero ojalá, yo le pido a Dios. No estás convencido. Entonces, es muy importante eso. Te quiero retar. Si tú tienes hambre de cambios, tú tienes la llave. Tienes la llave. Muchas veces nosotros decimos el pastor esto, el pastor lo otro. No, nosotros somos siervos. Yo le digo a una gente, tú puedes estar en una iglesia satánica. El problema no es la iglesia. El problema es que no clamas. ¿Clama a mí? Él. Ahora tú dices, pero pastor, esto es una iglesia satánica, ¿qué va a pasar? Él te toma y te lleva ¿a dónde? Salmo 23. ¿A dónde te lleva? Pastos verdes. Pero si tú no clamas, pastor, es que la iglesia no me gusta, es que, mire, pastor, a mí me gustaría que hicieran esto, que hicieran el otro, y por eso y el otro y el otro. Y pastor, yo me salí de la iglesia por eso y el otro. Digo, ¿quién es tu pastor? ¿A quién estás siguiendo? No te conformes, iglesia. No te conformes. Si tú te metes con Dios, vas a desatar los milagros de Dios en tu casa, en todas las áreas. Cuando tú estás pensando en Dios, por ejemplo, la Biblia dice en Mateo capítulo 6, dice, mira, todos los gentiles buscan todas esas cosas. Pero ustedes no la busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y todo qué? Entonces yo le digo a mi hijo, no busques la economía, no busques eso, te tiene que seguir. La Escritura dice, somos hijos y tenemos un Padre, Él conoce nuestras necesidades, Él conoce todo. Y le empezamos a enseñar, y ellos empiezan a agarrar fe y agarrar fe. En nuestra casa practicamos nosotros, le comentaba al pastor, muchas de las veces, le platicé a mi hijo de sanidades y todo eso. Entonces mi hijo Caleb es muy preguntón, y me dice, papi, pero ¿cómo está eso? ¿Cómo están los milagros? Le digo, mira, es que Jesús nos manda a sanar, no tenemos opciones. O sea, fíjate la capacidad que Dios dice, levanta muertos. Pastor,
¿Cuándo voy a levantar? Necesitamos un muerto. Cuando hay un muerto, vaya y ore por él. Fácil, a mí me lo han pedido. Me han pedido resucitar personas. Puedo darle testimonios de eso. Pero la palabra no es para aprenderla. Es real. La iglesia, el pastor nos platicaba milagros que yo decía, wow, esto es lo que yo puedo hacer. Yo puedo venir con una persona y decirle, ¿pie crece? Sí. Pastor nos lo enseñó. Lo vimos con nuestros ojos. No fue una enseñanza, fue algo que se pudo palpar y provocó hambre. Estábamos con otras iglesias participando, nos dijeron, ¿nos ayudan allí? Pues vamos. Y la manera de estas iglesias americanas es darles de comer, darles esto, darles otro, todo les daban. Entonces la gente ya sabía que zapatos, comida, peluquería, dentista y todo, y se iban. Entonces yo decía, pero no se está haciendo nada con esa gente. Entonces nos invitaron a nosotros, entonces le dije al pastor general, le digo, ¿me permite solamente ministrar a la gente que me permita ministrar? Me dijo, sí, haz lo que tú quieras. Bueno, vemos una señora que empieza así a renquear así, ¿no? Entonces le digo, ahí está. Oportunidad. O la palabra miente o no miente, pero necesito entrar ahí. Necesito exponerme. Entonces le digo a la señora, ¿me permite orar por usted? Le digo, ¿qué pasó? Me dice, tengo un problema con mi cadera. Entonces le digo, mire, siéntese. Le digo, creo que tiene un pie más corto que otro. Unas 3 pulgadas que viene siendo no sé cuántos centímetros, algo así. Dice, sí, yo lo sé. Le digo, ¿me permite orar? Me dice, sí. Le dije, mire lo que es Dios. Ahora, yo nunca le dije, mire, acepta al Señor Jesucristo y su pierna va a crecer. Dios no hizo eso. Dios solamente sabe amar. Entonces agarro el pie de la señora y en eso toda la gente de la iglesia, la mía, de donde estamos, se me quedan mirando, ¿qué va a hacer el pastor? Entonces fácil, le digo, pie crece en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el pie queda crecer y la gente se asusta. En vez de darle gozo, la gente se asusta porque dice, ¿qué es esto? Porque la gente cree, tiene enseñanza, pero nadie les ha enseñado que es real. Entonces uno de ellos se agarró llorando, no supo cómo hacer eso. Y la señora no supo ni qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra es verdad, pero alguien tiene que tener una relación con Dios y decir, eso es lo que Dios quiere que haga. Oportunidades. ¿Cuánta oportunidad tienes en tu casa para producir cambios? Solamente ríndete al Señor y vas a ver milagros. Muchas veces mi hijo me dice, papá, ¿puedes orar por mi canilla? Le digo, sí. Mi hijo Nathanael, él es muy experto en computación y le gusta todo eso. Entonces empezó a dolerles todas sus manos y todo eso. No sé cómo hizo, no sé si usted lo hace. Un día se meten a Google. O sea, ya no van con el Espíritu Santo, Google. ¿Tú qué opinas? Entonces Google le dijo, mira, a lo mejor puede ser artritis, a lo mejor carpotono, un dolor de hueso, no sé qué. Entonces le hice todo eso. Entonces llega mi hijo medio tristón. Entonces me dice, papá, mira, quizás voy a necesitar cirugía. Dije, no sé qué me estás hablando. Entonces me dice, papá, quizás esto, me empieza a hablar, sus pensamientos ya están bajos. Entonces yo le digo, ¿qué me estás hablando? Me dice, papá, me duele todos estos, es que utilizo toda la computadora. Le digo, es muy fácil. Oramos y eso te tiene que ir. Ahí va, Jeremías dice, Dios tiene ¿qué? Planes y propósitos. Y tú estás dentro de él. Entonces, como tienes planes y propósitos, lo que tiene estorba. Y lo que estorba se tiene ¿qué? Se tiene que ir. Fácil. Entonces le digo, vente, vamos a orar. Oramos y le dije, ¿cómo te sientes mejor? Le dije, ok. Entonces, como que lo tomó que, bueno, ¿a poco así de fácil? A los 3 semanas, 2 semanas, le digo, amigo, ¿qué pasó con tus brazos? Le dije, se me olvidó. Es que se me olvidó decirte, el momento que oraste, al siguiente día yo ya no tenía nada. Ellos ven en la propia casa milagros. No les enseñamos la Biblia, lo manifestamos, iglesia. Y las manifestaciones, déjame decirte, no están en un líder. Toda persona que tiene a Jesús tiene lo mismo. La única cosa que no lo sabes. Muchas veces decimos, Señor, más de tu espíritu, más de tu espíritu. Dice la escritura que ¿qué? Él lo entregó todo. ¿No te entregó mitad? Todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente es ignorante de lo que tiene. Termino con esto. Mira, cuando nos casamos, mi esposa y yo
no sabíamos cómo comunicarnos. Yo no sabía cómo alcanzar a mi esposa y entré en servidumbre. No sabía que era una amistad. Cuando te digo servidumbre, los trabajadores somos obrar, queremos agarrar una identidad, sentirnos amados por lo que hacemos. Entonces yo en la casa, me acuerdo que en mi casa yo tengo diferentes costumbres, no estoy muy arraigado a la tradición. Tampoco le digo usted lo haga. Pero en mi casa yo cuando comemos, yo soy el último que me siento. Primero son mis hijos y mi esposa. Yo les sirvo y después yo como. Entonces yo estoy cocinando, sirviéndole a mi esposa comiendo. Entonces mi esposa se queda viendo, ¿verdad? Me dice, Gilberto, yo agradezco todo lo que haces. Obras, trabajar, siervo. No me dijo eso, pero te lo estoy poniendo en esa parábola. Me dice, pero yo lo único que quiero es tener una persona con que platicar. O sea, yo estaba allí, pero estaba ausente. Yo pensaba que estando presente y sin hacer nada y ayudándole a cocinar, es lo que hace la iglesia. O sea, Señor, ven a mi vida y queremos hacer obras. Entonces yo quería ganar mi relación con mi esposa a través de obras. Me mataba aprendiendo cosas, haciendo cosas. Y me dice mi esposa, Gilberto, lo único que quiero es conversar contigo. Entonces me di cuenta que ella estaba presente, yo no podía tener una relación con ella, una plática. Pasaron varias cosas, pero en el proceso yo voy con Dios, le digo, ¿qué es lo que está pasando? Me dice, Gilberto, cuando una persona te habla, la gente no te habla, yo te estoy hablando a través de ellas. Yo, ¿qué me dices, Señor? ¿Hace cuánto tiempo yo he estado contigo? Queriendo llamar tu atención y tú no me has reconocido. Muchas veces estamos con personas y no tenemos una plática interesada en su corazón. ¿Qué te garantiza? Dios está contigo. No lo ves. La Biblia dice, si tú dices que amas a Dios y no lo ves, pero no amas a la persona que tienes enfrente. Si tú dices, yo tengo una relación con Dios, pero no tienes una relación con tu esposa, hay algo que está faltando. Y me di cuenta que Dios me estaba enseñando a tener una relación, a salir de trabajo y conquistar el corazón de mi esposa. Me dice, las mujeres no son difíciles. Ustedes los hombres piensan que regalo y a darles y darles y darle. Es como la iglesia, dale, yo hago para el Señor, yo hago para el Señor y queremos ganar a Dios. No, las mujeres son sencillas. Solamente busca el corazón. Solamente saca plática con ella y ella se siente, tengo un compañero, tengo un amigo. Ahora yo descubrí que no solamente tengo una esposa, tengo una amiga, conozco sus pensamientos, sus deseos. Mucha gente conoce la Biblia. Escucha, la Biblia no es algo que tienes que aprender mucho. Necesitas traerlo a tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en el trabajo. Tiene que darte un carácter. Y me daba cuenta que yo no lo tenía de esa manera. La Biblia es muy fácil, la practicas todo el tiempo. No es tanto lo que tú sepas, es lo que tú vives. Entonces le di vueltas a todo, ¿verdad? Queriendo decirte que Dios te está hablando. La gente ora, pero no se posiciona a escuchar la voz de Dios. Cuando yo le digo a mis hijos, oren, pero posiciona tu corazón a escuchar, porque Él te va a hablar. Vuelvo a decírtelo. La iglesia ora, pero no expecta una respuesta. Entonces no te posicionas a escuchar la voz de Dios. Entonces yo le digo a mis hijos, cuando ores, pon tu corazón, abre tu oído, porque viene la voz de Dios. Quizás tú viniste aquí y dices, bueno, tengo necesidades. Y quizás tú sientes en tu interior que Dios está hablando. No te equivoques, es Dios. Es Dios. Tú no viniste a escuchar una palabra. La palabra no cambia, la voz de Dios sí. Yo no sé si te has cansado de la vida espiritual o el cristiano, pero si no hay milagros y nada pasa, parece que la vida espiritual es un poquito dura. Es dura. Pero cuando ves que tu familia empieza a traer cambios, cuando ves que empieza a producir, dices, ese es mi Dios.
La gente dice, pero pastor, yo no puedo vivir en eso, tengo que vivir en fe. Sí, pero la fe produce milagros. Tu fe produce milagros. Tu fe produce cambios. ¿Quién le dijo a la mujer que corriera? ¿Jesús se lo enseñó? Jesús está allí pasando y la mujer dice, si yo tocar el manto. Nosotros hacemos una enseñanza de eso. No es una enseñanza. Ella puso su acción, dijo, si yo toco el manto, algo va a pasar. Mira, hay gente que viene a la iglesia, no pasa nada. Pero hay gente que me gusta, pastor, necesito hablar con usted. Entonces llegan, profecía fluye, milagros fluye. Y digo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Le dice, porque es que hay unos que tienen hambre y otros no. Y hay gente que cada vez que viene a mi casa dice, el Espíritu Santo se manifiesta. Y de repente salen bendecidos. ¿Sabes por qué? Porque son con esa mujer. Van con hambre a la iglesia. Van a decir, este es mi día. O voy a encontrar con Dios. Algo va a pasar. No estás yendo a un culto, solamente a una enseñanza. Dios está presente. Dios se manifiesta. Salmo 22:3. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando la gente en la Biblia adoraba, ¿qué pasaba? Puertas se abren. Te lo sabes. Hechos capítulo 16, Pablo y Silas están orando. ¿Qué pasa? Se rompen las cadenas. Y eso es lo que estaba pasando mientras tú adorabas. Seas consciente o no seas consciente. Necesitas entender la verdad del Evangelio. Eso es lo que está pasando. Entonces, es muy importante esto, iglesia. Es muy importante. Pero tú tienes la respuesta. Si tú te entregas al Señor, tu familia es para Cristo. Solamente necesita una puerta, una persona. Y ese somos tú y yo. ¿Cuánto Dios le está hablando? Si se identifica con la palabra de Dios, póngase de pie, vamos a orar. ¿Podrías cerrar un momento tus ojos y poner tu atención en Jesús, por favor? Quiero pedirle al Señor que abra tu entendimiento y darte cuenta que eres amado y eres hijo de Dios, hijo de Dios. La Biblia dice en Hebreos que Moisés caminó con el invisible. Déjame decirte que Él, cuando lo empiezas a reconocer cada día, ya no es invisible. ¿Se hace qué? Visible. Yo le pido al Señor que se haga visible en este día en tu vida. Que tú puedas entender que Él conoce tus necesidades. Él conoce tus incapacidades. Él conoce el problema que estás viviendo. Y nada es imposible para Él. Nada. No puedes exaltar el problema. Tenemos que exaltar el nombre de Cristo. Tú no puedes decir, es que, pastor, ¿no entiendes? Mi matrimonio. No lo exaltes, exalta a Cristo. Levanta una adoración en medio del problema. Es más grande tu Dios que la situación. Ese es tu Dios, iglesia. Y Él está aquí contigo. Yo le pido a Dios que sea real en tu vida en este día, de una forma que su presencia invada tus pensamientos, tus deseos. Que tu mente en esta tarde salga diferente, diciendo, tengo hambre de cambios, hambre de milagros en mi casa. Porque lo que Dios quiere hacer en tu vida. Levanta tus manos, iglesia. Señor, gracias. Gracias, Señor. Levanta tu voz, iglesia. No esperes que la alabanza empiece a adorar. Saca una alabanza nueva en tus labios. Empieza a platicar con Él.
Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Sí, Señor. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Quiero más. No me quiero conformar. Gracias, Señor. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte a ti, porque a tu justicia y tu verdad, mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y soy, decirte todo, mi vida sea para ti, quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte a ti, porque a tu justicia y tu verdad, mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, mi vida sea para ti, Gracias, Señor. Podemos orar por ti, mía. Puedes pasar. La muchacha de atrás. Ella sí. Gracias. Levanta tus manos. Ahí está. Está sobre ti. Mira. Mira, mira. Más. Cierra tus ojos, se llena. Wow. Wow. Más, Señor, más. Más, Señor. Puedo ver que había una oración en tu corazón. Y estabas clamando al Señor y estás soplando un viento. Y parece ser que te preguntabas, Señor, ¿cómo está mi relación? Y había carbones, estaban encendidos. Y viene un viento y empieza el fuego a crecer. Eres una antorcha. Puedo ver cómo el Señor va a tocar muchas personas a través de tu vida. No te conozco, pero es muy visible, muy palpable lo que hay en tu vida. Mira. Y aún cuando te estoy diciendo, la presencia de Dios está tocando fuerte. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Llénala, llénala, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Hay un liderazgo en tu vida hacia afuera.
Es una pieza muy importante en tu casa y en tu familia. Déjame decirte, no conozco mucho, pero es cierto que tú eres una piedra que Dios está poniendo en ese hogar, porque hay una intercesión que se está levantando por tu casa, por tu familia. Y viene todo completamente a la casa. No solamente eso, yo veo cómo Dios está trayendo sanidad en las cosas que haces. Ciertamente muchas veces hay resistencia, pero el Señor trae un mover de su Santo Espíritu. Señor, te doy gracias por tu hija en este momento, Señor. Gracias. Gracias, Padre, Señor. Que ese fuego que está en ella, Señor, se extienda. Y muchos, Señor, vengan a conocer tu corazón por el corazón que ella tiene, Señor, hacia ti, Señor. Tú honras, Señor, a los que te aman de corazón. Te doy gracias, Señor. Manifiéstate, Señor. Que las señales que están en tu reino sean desatadas sobre su vida, Señor, y sobre su casa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, precioso nombre. Gracias, Señor Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Siento que alguien tiene problema de úlcera o gastritis. No sé si alguien tiene problemas con úlcera o gastritis. No sé si alguien está teniendo esos problemas. Si tú estás teniendo problema con gastritis o úlcera, el Señor quiere sanarte en esta tarde. Si tú te identificas con esta palabra, déjame decirte que quizás no quieras pasar, pero la palabra ya está tocando tu vida. Y la sanidad está viniendo sobre tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Déjame decirte que entiendo de parte de Dios que Dios quiere levantar antorchas de este lugar. Nuestro pastor ha sido fuego en nuestras vidas y está allí. Entiendo de parte de Dios que se va a impartir ese fuego sobre muchas personas, porque necesitamos encender nuestras casas. Vamos con poder. Vamos por nuestra casa, vamos a ir por las colonias, en tu trabajo. Va a haber algo especial que la gente percibe, porque tú llevas algo diferente en esta tarde. Tú vas a ver, no necesitas esforzarte para ver cambios. Si tú te estás identificando con ese fuego, pasa rápidamente aquí enfrente. Permíteme solamente orar por ti. Si tú te identificas que Dios está poniendo ese fuego,